Específicamente me dijo como si vas a estudiar en la universidad, o sea, si vas a estudiar, intenta que ni por el putas estudies en Colombia. La idea vale 0. No vale absolutamente nada. Si Y es no la doloroso. ejecutas, sí, no. Súper doloroso porque... Entonces nos escribió una señora y nos dijo como, no, mira, estoy interesada en el producto. Yo, ¿cómo sé si ustedes son reales? La cantidad de personas que tiene capital para invertir y no encuentra buenas oportunidades de inversión es simplemente absurda. O sea, hay más capital disponible que buenos lugares para poner el dinero. Esto es Chimba Emprender, un espacio donde hablamos sin tanta carreta y sin censura sobre emprender. Pero eso sí, aprendiendo de casos reales de cracks que ya la están rompiendo para descubrir qué les funcionó y qué no. Así que prepara tu bebida favorita y ponte cómodo, porque acá comienza Chimba Emprender. No sé qué estabas haciendo tú a los 17 años, pero probablemente no estabas en Shark Tank con tu propio emprendimiento levantando capital. Cuando yo empecé a aprender, los pensamientos más comunes que pasaban por mi cabeza era: me veo muy joven, seguramente no me van a tomar en serio y probablemente eso me va a dificultar las cosas. Estoy seguro que muchas personas creen eso, ya sea que se sienten muy jóvenes o se sienten muy viejos, y creen que esa es una razón para no emprender. Y la verdad es que hasta que no vemos ejemplos de personas que decidieron romper esos moldes, no nos la creemos. Y este podcast en particular me hizo entender esto. ¿Qué es lo que hay dentro de la mente de una chica de 17 años que salió en Shark Tank, que levantó inversión y que hoy en día está desarrollando su propia empresa? ¿Cómo creció? ¿Cuál fue su entorno? ¿Cómo la educaron sus papás? Y sobre todo, ¿cómo tiene tanta claridad sobre su futuro? Todo esto lo descubrimos en este podcast con Isabela España. Ella es la fundadora de Hasibella, una empresa en donde ella misma desarrolló un nuevo producto para encrespar las pestañas. Isa, bienvenida a Chimba Emprender, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo ha sido tu vida como emprendedora tan joven? Un poquito caótica. Todo pasó muy rápido. De un día recuerdo estar súper chiquita vendiendo tarjetas de Navidad que yo hacía a mano en mi conjunto. Wow. Y al otro estar en Shark Tank y ya tener una empresa constituida, digamos, ya. Hey, ¿cómo es estar en Shark Tank? ¿Qué sientes cuando estás ahí? Supongo que hay muchas cámaras, luces, presión. Les toca esperar un montón. ¿Cómo es? Pues digamos que al momento en que me dijeron cómo vas a ir a Shark Tank, o sea, Sí. te vas a presentar, Sí. obviamente como que estaba muy nerviosa. Pude contar con la ayuda de muchas personas que me ayudaron a prepararme y siento que eso fue fundamental para que yo me sintiera más tranquila. Entonces, en términos de números, cifras, en términos de aprenderme el pitch, o sea, mucha gente va allá y tiene que repetir 2, 3 veces el pitch porque se equivocan y te dicen como si te equivocas no importa, o sea, tú retoma desde donde ibas, eso se edita. Ya lo cortan. Se edita. Okay. Pero yo seguí, o sea, yo hice mi pitch una vez y salió. Y me dijeron, y por eso decían como, no, eres una crack, no sé qué, bueno. Te salió de una. Sí, o sea, había estado con una preparación de parte de mi mamá. Súper, o sea, súper. ¿Y cómo hiciste? ¿Te lo aprendiste de memoria? Pues primero estructuramos como que era lo que yo quería decir. Y pues de ahí, a partir de ahí, pues ya como, ¿cómo voy a dar a explicar, a dar a entender eso? Lo que yo quiero decir. Entonces ahí ya entré un poco más como redactar, cómo lo iba a decir y así, y ahí sí ya como aprendérmelo de memoria, pero entendiendo qué era lo que estaba diciendo. ¿Cuánto fue el pitch? 3 minutos. Y cuando estás ahí, digamos, ellos te van haciendo preguntas, ¿cómo es? ¿O hasta el final te hacen preguntas, te interrumpen? No, sí, o sea, digamos que a veces en medio del pitch interrumpen y dicen como, bueno, no, pero aclárame tal dato. Yeah. Pero pues conmigo no fue el caso, conmigo digamos que yo pude como dar todo mi pitch y al final sí fue como las preguntas y todo el tema como de ya empezar a hablar un poquito más de la empresa y todo esto. Ahorita nos decías que te preparaste que tuviste la oportunidad de prepararte. ¿Con quién te preparaste? Bueno, mi colegio tiene un enfoque en emprendimiento. Entonces estaba la Miss de emprendimiento apoyándome full en este tema como de cifras, de todo esto. Y adicional pues estaban como los profes de pronto español, así como con el tema más de la redacción, de como tal del escrito. Y ya para la parte de prepararme como en términos de la actitud, de la forma de decirlo y todo esto, pues estaba mi mamá siempre apoyándome con esto, como practicando y practicando una y otra vez hasta que me saliera. A veces me salía muy largo, entonces teníamos que acortar algunas cosas, o a veces de pronto me trababa, entonces decía como no, bueno, entonces cambia esta palabra por esta otra que de pronto te es más fácil recordar. Entonces,
tuve mucha ayuda por parte, como por esa parte, y ahorita estoy muy agradecida como con todas las personas que estuvieron a mi alrededor en ese momento, porque pues a pesar de que yo soy la imagen, de pronto hay mucha gente detrás de esto que pues me ayuda un montón. ¿Cuántos años tienes, Isabela? En este momento tengo 17, pero todo esto empezó con 16. En este proceso pues has tenido esos mentores de antes y ahorita pues ya tienes otros, ¿no? Ya después de todo el tema de Shark Tank, sé que has estado con Alex, que es súper crack. ¿Cómo ha sido la experiencia con él? No, claramente es un privilegio que sea mi mentor, que poder hablar con él. Es una persona muy sabia. De todo lo que dice, siempre hay algo que se me queda siempre para aplicarlo, no solo como en mi emprendimiento, sino también como mi vida personal. Sí, o sea, es una persona con muchos conocimientos. ¿Qué tipos de conocimientos te ha dado? Como que has aprendido. Bueno, una de las preguntas que le hice en una de las reuniones que tuvimos fue sobre mi futuro en términos de como la carrera, la universidad y todo esto. Él me decía que en este momento, de pronto en estos tiempos, la universidad ya no cumple ese papel tan fundamental que cumplía en unos años antes. Hoy en día, él me decía que hay muchas formas de aprender y es aprendizaje muy asequible. En todos lados hay de donde puedes aprender, gratis incluso, y aprendizaje de calidad. Específicamente me dijo como si vas a estudiar en la universidad, o sea, si vas a estudiar, intenta que ni por el putas estudies en Colombia. Tú con haber ido a Shark Tank tienes la oportunidad como de ser aceptada en muchas universidades y dentro de esas puedes estar en muchas universidades en el extranjero, fuera del país. Me decía que es muy importante el tema de los contactos. Entonces me decía, tú con que te hagas un curso en Harvard, no más por los contactos que haces, ya, o sea, ya eso paga lo que sea. ¿Y tú qué opinas de eso? Yo desde chiquita he querido estudiar fuera del país. O sea, yo amo Colombia y estoy muy orgullosa de ser colombiana. Y digamos, cada vez que salgo del país y me dicen como de dónde eres y tengo la oportunidad de hablar de Colombia, hablo de Colombia con todo el cariño del mundo porque me encanta. Pero siento que para mí como Isabela España, siento que puedo avanzar un poco más y tener más oportunidades fuera del país. Entonces, siempre ha sido mi sueño estudiar fuera del país. Me sorprende mucho que, pues ahorita que hablamos con tu mamá dice como muy claramente que de pronto no es necesario ir a la universidad o no es necesario como el camino tradicional. Eso es muy poco frecuente, ¿sabes? Porque normalmente los papás son los que le dicen a uno como, ni por el putas, no vaya a estudiar. Sí. Es como al revés, que de hecho eso es lo que me pasó a mí. Digamos, mientras yo empecé a tener empresa, yo seguía yendo a la universidad, porque por nada del mundo la podía dejar, o sea, en mi casa eso era simplemente imposible. Cuando la empresa empezó a crecer, pues resulta que yo le empecé a decir a mis papás como, listo, todas las mañanas yo salía y voy para la universidad. Pero en realidad yo cogía para el otro lado y cogía para la empresa. Ya teníamos unas oficinitas, tal. Y con el tiempo se volvió, honestamente era una mentira, que yo estaba manteniendo como una doble vida. Y al principio era como mucha adrenalina, muchas cosas ahí, digamos, difíciles. Como el miedo de que te descubran. Sí, había como miedo. Pero eventualmente hubo un día en donde yo llegué a mi casa y mi mamá tenía en la cama las hojas de todas las veces que yo había tenido que cancelar el semestre y aplazarlo. Y yo llegué a la casa y ella estaba así como cruzada de brazos, como mirándome, como estoy muy decepcionada de ti. Pues un momento súper trágico de, oh por Dios, se acabó esto, se me desboronó todo. Y en ese momento pues me di cuenta que tenía que tomar una decisión, o sea, porque ya se habían dado cuenta, la empresa seguía creciendo un montón, la universidad me encanta. Es un tema bien fuerte porque la universidad, vamos, a mí personalmente me parece una chimba, o sea, me encanta, era súper nerdo, estaba becado en la Nacional, entonces tocaba estudiar mucho, era bien intenso, pero a la vez no era lo que más me llenaba. Y en ese momento tuvimos que tomar la decisión y mi papá nos dijo, porque yo emprendí junto con mi hermano, entonces mi papá nos dijo, listo, hágalo, pero aquí en adelante se mantiene solo. De aquí en adelante, buena suerte. Hasta acá estuvimos nosotros. Entonces tuvimos que dar ese salto al vacío. Y hoy en día, pues lo agradezco un montón. No es el camino para todo el mundo, ¿sabes? Es como que no existe un solo método que le funcione a todo el mundo y eso es como mentira. Y a veces como que en internet queda esa sensación, ¿no? Como que hay gente que vende el único método que funciona, el único camino, pero no es cierto.
Entonces, para los perfiles o para el tipo de personas que sí o sí les quema emprender, que lo necesitan hacer, que mira esta frase que a mí me encanta, es que un emprendedor no puede no emprender. Es inevitable, ¿no? Sí. No es como opcional. Un emprendedor no puede no emprender. Y en ese sentido, para las personas que les quema muy rápido, lo pueden hacer. Sin embargo, y mira que esto es muy importante para lo que estamos hablando, también me he dado cuenta con el tiempo, Isa, que lo que a mí me tomó unos 8 años aprender a los golpes, también lo hubiera podido aprender si hubiera trabajado 3 años en una empresa gigante, increíble, y luego hubiera aprendido. Entonces, hoy me siento muy feliz, digamos, no hubiera tomado otra decisión, pero mirándolo hacia atrás también digo, no es el único camino para llegar a donde quería estar. No, es que de parte de mis papás yo tengo como ese ejemplo, ¿no? O sea, digamos, mis papás obviamente siempre me han dado todo lo que necesito y mucho más, pero a la vez siempre me han enseñado como, listo, ¿quieres algo? Pues busca la forma de conseguirlo. Digamos, bueno, el primer celular que tuve fue uno que era de mi papá, pero después yo le dije a mi papá como, no, yo quiero algo nuevo, algo para mí. Y yo vendía dulces en el colegio y a punta de vender dulces en el colegio, a final de año me compré mi celular. Mi mamá es una persona muy emprendedora. Mi mamá, nosotras somos 3 hijas y mi mamá nos cuida a las 3 en la casa, sí, pero ella siempre busca la forma de, o sea, de lo que tú dices, un emprendedor no puede no emprender. Mi mamá es una emprendedora totalmente. O sea, ella siempre busca la forma de emprender con lo que sea. Ella ha emprendido y ha vendido de todo. Sí. Y por el otro lado, mi papá es el otro caso que tú me decías. Mi papá ambos estudiaron administración de empresas en la Javeriana, que es donde se conocieron. Pero por el otro lado, mi papá siguió ese camino más tradicional, trabajó por muchos años en bancos, como que ascendió un montón. Y después un día ya no dejó de trabajar en bancos y como que dio un giro de total. Y ahora es dueño de parques de trampolines con entretenimiento. Y le va súper bien. Y pues, obviamente, aprendió mucho en los años en los que trabajó en el banco, ¿no? En temas de como de finanzas y todo esto. Él es el que se encarga de las finanzas de los parques y todo esto. Y le va muy bien. Pero sí, o sea, él me decía, no estoy trabajando 100% en lo que estudié, pero estoy feliz porque, digamos, puede estar con nosotras, viajar con nosotras y no tiene que ir todos los días a una oficina y todo esto, pero igual el tiempo que fue a la oficina le sirvió de mucho para aprender lo que tú decías. Entonces, siento que también por parte de mis papás he tenido como ese ejemplo y como de cierta forma esa enseñanza de, o sea... Hay muchos papás que se obsesionan la cabeza todos los días pensando, ¿cómo hago que mi hijo, que mi hija... Yo todavía no soy papá, mi hermano sí acaba de tener una bebecita, pero empresarios más grandes que conozco y amigos se preguntan mucho cómo hago que mis hijos desarrollen, no necesariamente ser emprendedores, pero que desarrollen un propósito, que desarrollen como una pasión, que desarrollen como algo más allá, ¿sabes? Porque sí. No únicamente como estudiar porque le dijeron que estudiara y entré a trabajar porque le toca, exacto. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a un papá de esos? ¿Cómo crees que fue tu experiencia para que terminara siendo la persona que eres hoy? Pues siento que, como hablábamos, hay veces que ya es como parte de la persona, ¿sabes? Digamos, desde que yo recuerdo ser muy chiquita, yo buscaba la forma de vender. Así necesitara o no el dinero, era algo que hacía como por gusto. Y por otro lado está, digamos, mi hermana, la que me sigue, que se llama Bianca, que digamos que no tiene mucho ese gusto a emprender o a vender, o su personalidad es solo diferente, pero igual con todo lo que me está pasando a mí, de cierta forma como que dice como, de pronto esto también yo puedo hacerlo, ¿sabes? Porque digamos su personalidad es más tímida, más callada, entonces de pronto siente que no es como, o sea, que no tiene las habilidades para poder emprender. Y siento que a veces pasa mucho eso, que la gente dice como, no, eso no es para mí, porque a mí no me gusta hablar, o a mí no me gusta vender, o a mí no me gustan las matemáticas, y para vender necesito eso.
a veces tenemos como un estereotipo de cómo tiene que ser un emprendedor. Un emprendedor tiene que saber de finanzas, un emprendedor tiene que ser súper creativo, tiene que inventarse algo nunca antes visto y no siempre tiene que ser así. Entonces, primero siento que es muy importante como que nos saquemos de la cabeza ese estereotipo de cómo tiene que ser sí o sí un emprendedor. Por ejemplo, mi producto yo no lo inventé, como tú decías en el video, yo no lo inventé desde cero, o sea, esto no es algo que nunca antes se haya visto. Yo solo atendí una necesidad que yo personalmente tenía, cogiendo dos cosas que ya existían y uniéndolas. Entonces siento que es muy importante eso, o sea, como que nos saquemos de la cabeza que un emprendedor es solo eso, o sea, solo la idea que tenemos de que es un emprendedor. Y que dejemos como fluir a las personas, como, o sea, como... Y que sientes que lo hizo nacer en ti, o sea, que, por ejemplo, en mi caso, fueron dos cosas. Uno, que mi papá es emprendedor, o sea, él es empresario. Y dos, que aunque él fue empresario desde que yo nací, cuando llegué a la adolescencia, la economía de la familia se fue al carajo, o sea, se fue al piso. Y pues yo crecí toda la vida viendo que era normal como, digamos, emprender. A mi papá, digamos, en un momento no le funcionó, pero era como la forma en que yo veía el mundo, y con la necesidad económica tan fuerte surgió la necesidad de sí o sí hay que darle la vuelta a esta situación, y emprender es un camino, por ejemplo, para hacerlo. ¿A ti qué te lo despertó? Siento que para mí personalmente fue el tema de la independencia. Yo siempre he tenido como esa tendencia a ser muy independiente. Entonces eso mismo creo en mí como la necesidad de conseguir mis propias cosas. Y eso pues hacía que yo buscara la forma de que yo pudiese conseguir mis propias cosas con pues mi dinero propio, ¿sabes? Mis papás a mí nunca me han dado mesada. Yeah. Entonces es, digamos, si yo quiero algo que de pronto le pido a mi papá y me dice como no, o me dice como en este momento no, yo digo, pucha, entonces yo voy a hacer algo y lo quiero tanto que lo voy a tener. Entonces, como eso, como esa independencia de yo decir, como quiero algo, pero O sea, yo sé que yo puedo sentiste conseguírmelo. apoyo, pero hasta cierto punto. Pues ya demasiado apoyo lo pone a uno en una zona de confort, la berraca, Sí. donde pues uno no hace nada. Y el tema es que el otro extremo también es muy malo. Sí. O sea, nacer en el punto medio es una fortuna increíble, porque, digamos, las personas que de pronto uno no se da cuenta a veces de la cantidad de fortuna con la que uno nace, ¿no? Nacer con un computador en la casa, con acceso a internet, eso es algo que un privilegio gigantesco. Y esto me hace pensar mucho en esas frases como de la gente no emprende porque no quiere, la gente es pobre porque quiere, la gente... Pero la realidad es que cuando las personas nacen en el extremo opuesto, donde ya falta absolutamente todo, pues también es terrible. O sea, no, si no hay comida en la mesa, ¿cómo va a haber espacio y cabeza para pensar en emprender o en hacer algo más que solucionar la comida, que es algo básico? Y el otro extremo también es muy malo, ¿no? Que es tenerlo ya todo y todo. Perderle sentido a la satisfacción de obtener cosas, elementos, emociones. Sí, y también por otro lado, también es como los dos extremos, como de uno, que tus papás te hagan todo, y el otro extremo que también es muy malo, que tus papás no te ayuden a nada. Entonces que, digamos, yo tuve la fortuna de yo ir a mi casa y decirle, mamá, pienso en esto, y que mi mamá no dijera, no, eso es una bobada, sino que mi mamá me dijera, listo, ¿cómo lo vas a sacar adelante? Listo, ahora, ¿qué hay que hacer? Listo. Pero siempre dando un paso hacia atrás. O sea, yo estoy acá si me necesitas, pero esto es tuyo. O sea, esta es tu vida y pues somos tus papás y te vamos a dar todo lo que quieras y necesites, pero también tienes que aprender a conseguir tus cosas. Pero igual si necesitas, digamos, mi papá al principio cuando vendía dulces, mi papá me compraba los dulces. Entonces era como, bueno, ahorita no tienes, yo te compro los dulces, después tú los vendes y empiezas a comprarte tú los dulces para que tú los vendas. Entonces siento que también es un privilegio tener a personas a tu alrededor que te apoyen incondicionalmente, a las que tú puedas alzar la mano y te digan, ok, te escucho, dime. Ok, no, así no, mejor hazlo así. ¿Sí? Entonces eso que también te apoyen. Está buenísimo porque mira que acabo de conectar algo que nunca había conectado antes en mi cabeza, y es que esto aplica para criar a un hijo o a una hija. Pero no solo aplica para eso, porque justamente lo que acabas de decir, resumiría yo después de 8 años aprendiendo a liderar y a hacer empresa, que eso mismo es lo que hace a un buen líder en una empresa, un emprendimiento. Exactamente eso mismo. El líder no puede dejar a su equipo pues abandonado, como hágalo, buena suerte, nos vemos en un mes, porque no va a pasar nada. Pero sí aprender a delegar.
Y tampoco puede irse al otro extremo de pronto hacerle las misiones al equipo porque sintió que no llegaron al nivel, o entrar a decirles exactamente cómo hacerlo y no dejar la libertad para que puedan experimentar. Entonces es muy bonito como eso. Estoy seguro que ya eres una gran líder y vas a ser una gran líder porque vas a poder aplicar eso. Y siento que los grandes líderes tienen eso en común. Qué importante, ¿sabes? Mira que hace poco tuvimos una charla. Acá en Neuro hacemos como muchas charlas con el equipo, capacitaciones. Y hace unos días tuvimos una charla sobre sanar las relaciones con los papás. Entonces, es un tema de esos que a veces uno como que escucha y, ¿cómo así? O sea, en la empresa me van a venir a enseñar cómo sanar las relaciones con mis papás. ¿Qué tienen que ver exactamente? Y con esto que estamos hablando, todo empieza a cobrar más y más sentido. O sea, la relación que tuvimos y que tenemos con nuestros papás determina de ahí para adelante absolutamente todo. Las personas que tienen grandes retos en sus vidas emocionales y demás, cuando se remontan a su niñez, normalmente ven la fuente de por qué surgieron esos problemas, inseguridades, miedos, sensaciones negativas, sí, pero también las positivas. Entonces, qué bonito como todo eso se aplica incluso al liderazgo moderno, y creo firmemente que eso incluso hay que aplicarlo en todo. O sea, ese liderazgo, o sea, estar cerca, incluso con amigos, familiares, hay que estar cerca, no demasiado cerca, no hay que obsesionarse, pero tampoco demasiado lejos. Y creo que en ese punto medio es cuando uno puede ayudar a los demás a sacar su máximo potencial, ya sean hijos, el equipo, un familiar, un amigo. Mi mamá es muy apasionada como de ese tema, como de cadenas generacionales y todo esto. Entonces, total, tiene muchísimo. O sea, cadenas generacionales como traumas heredados. O sea, como de dónde viene, lo que estamos hablando, como de dónde vienen mis miedos, mis inseguridades. Y claro, tiene muchísimo que ver, la infancia juega un papel muy importante. Y también está como cómo tú lo tomes, ¿no? Porque yo pude estar acá diciéndote, no, es que mis papás fueron unos papás terribles porque yo les pedí algo y me decían que no. O sea, me parece una falta de respeto, pero también cómo tú lo tomes. Y si yo lo tomo desde la perspectiva de, ok, me dijeron que no, ¿qué voy a hacer con ese no? ¿Me voy a quedar acá quejándome o voy a intentar hacer algo para de pronto coger ese no y decir, ok, tú me dijiste que no, pero yo igual lo voy a seguir intentando? Entonces está también como eso, en cómo uno lo tome, pero claro que tiene muchísimo que ver, o sea, 100%. Genial, me siento muy identificado contigo, ¿sabes? Y muchos emprendedores que nos están viendo seguramente dicen como, ya entiendo, o sea, ya entiendo por qué tengo como esta necesidad de emprender, de hacer cosas, de moverme. Y creo que entender de dónde vienen las emociones que sentimos es fundamental, es como el primer paso para poder procesarlas. Bueno, Isa, quiero que hablemos de tu producto. Entonces, de hecho hicimos un reel que tú comentaste, fue una locura porque lo comentaste y Angeli me escribió como, Juli, nos comentó Isabela, porque subimos un reel donde contamos la historia y tal. Y lo que destacábamos en ese reel un montón es el producto que tú tienes. Primero, que es posible levantar dinero, que es como un mito que es súper difícil y tal, pero ya vamos a hablar de eso. Y otro, el producto. O sea, tú tienes un producto único que no reinventaste la cuchara, le añadiste algo y terminaste creando un producto viable. ¿Cómo fue ese proceso con el producto? Cuéntanos de tu producto, veo que lo tienes acá. Sí, bueno, acá está, digamos, con el que fui al programa, que es un PMB. Entonces, esto es súper manual. ¿Qué es un producto mínimo viable? Producto mínimo viable, sí. Esto es súper manual. Entonces, digamos, la cuchara acá está pegada con resina dental. Ahorita ya empezamos como el proceso ya para producir más como formal, por decirlo así. Entonces estamos con el tema de INVIMA, con todas estas regulaciones que son necesarias, tema de patentes y todo esto. Y adicional, digamos, el aceite, que es el óleo de acá, es natural, orgánico, es aceite de resino, vitamina E y aceite de Sacha Inchi. Y que todo esto también tiene algo que me apasiona mucho, que es ayudar. Entonces, el aceite de Sacha Inchi, nuestros proveedores, es una comunidad de campesinos alrededor de Colombia que está cultivando este fruto a cambio de cultivos ilícitos. Okay. Y todo esto también me parece muy chévere y siento que también va muy ligado como
a mí como ¿Y persona. ¿Y es igual de rentable o similar es la rentabilidad? Sí, la rentabilidad es muy similar. Okay. Y es algo que a mí me apasiona mucho, y es como esto de como sentir que de pronto no estoy haciéndolo solo como por la plata, sino que detrás de esto también puedo como por los laditos ayudar a alguien más y ayudarme a mí misma, porque lo que te digo, la rentabilidad también es muy buena. Porque a mí como persona eso también siempre me ha apasionado mucho, digamos el tema de voluntariados, todo esto, que el año pasado tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en La Guajira y quedé enamoradísima de La Guajira, de la gente de La Guajira. Este año voy a hacer uno en Boyacá. Entonces todo eso siento que también se refleja mucho en la marca. O sea, yo como persona me reflejo mucho en la marca. ¿Y cómo se te ocurrió? Cuando yo tenía como unos 13 años, mis amigas empezaron a ir al colegio como con pestañina, con no sé qué, y yo le decía a mi mamá como yo me quiero maquillar, por favor. Mi mamá me decía, no, estás muy chiquita, yo por favor te lo pido, y me decía no. Y bueno, me dijo como bueno, encréspate las pestañas. Entonces yo empecé encrespándome las pestañas con el encrespador común, el que se encuentra en este momento en el mercado. Yo me encrespaba entonces todos los días cuando iba al colegio. Y un día se me rompió una gomita que tiene el encrespador. Y me dijeron como, no, eso lo quitas y compras como un repuesto y ya lo pones. Entonces yo, ok, lo quité. Había demasiadas pestañas ahí. Y yo me asusté mucho. Y yo decía, ¿cómo es esto posible? Claro. Y yo también me las veía más corticas y yo decía, ¿cómo no? Eso pues soy yo. Pero me las estaba no solo arrancando, sino cortando, pues claro, de doblármelas así todos los días. Ya. Entonces yo dije, ¿cómo no puedo seguir con esto? Pero mis pestañas son muy lisas, entonces yo decía, como no, o sea, como que ya no tengo cómo encrespármelas, pero me las quiero encrespar, no sé qué. Entonces mi mamá me dijo, como mira, mi mamá, yo usábamos esto, no sé qué, y me enseñó cómo le la cuchara y todo esto. Y entonces, al principio yo lo empecé a hacer con una cuchara de la cocina. Pero era muy incómodo porque era grande, era gruesa, o sea, como que el filo era grueso y todo esto. Entonces, como que no me gustaba para nada y cambiaba mucho de cucharas y todo esto. Mi mamá me decía como que quizás eran de la cocina, o sea, que cómo iba a coger todas esas, no sé qué. Entonces, cuando llegué al colegio en el que estoy en ese momento, que se llama Gimnasio Campestre Oxford, en Chía, el enfoque del colegio está muy encaminado al emprendimiento. Entonces tenemos una clase de emprendimiento, o sea, es una materia como es inglés, matemáticas, español, emprendimiento. Entonces teníamos que crear un proyecto, una empresa. Entonces yo empecé como a lanzar ideas, ¿no? Como a dibujar, como a decir así, no sé qué. Y así salió en una clase, pero salió dibujado en una hoja. O sea, yo lo dibujé en una hoja y le dije al mister, y el mister me dijo como, bueno, 5 y ya. Y yo, bueno, listo, saqué 5 en emprendimiento. Y ya en eso se quedó. Yo no pensaba en esto como a futuro, ¿no? Y después se me presentó la oportunidad de Shark Tank. Y ahí fue donde, como que esto, o sea, pues lo que te decía, como que pasó de un día a otro. Porque yo sentía que había pasado de un papel a algo ya material muy rápido. Y fue por esto, por la oportunidad que tuve con Shark Tank y todo esto. Y ya, ahora acá estoy. Oye, qué interesante. Hay como un mito en el mundo y es como que todo ya está hecho. O al menos yo creí eso durante muchos años. O sea, yo estaba convencido de que todo ya estaba hecho. Porque tenía un profesor, en una época que decía que en el pasado era muy fácil. O sea, como que, a ver, en el pasado no había tanta tecnología, no había tantas empresas, no había tanto acceso al conocimiento. Entonces, en el pasado, crear una empresa era muy fácil, decía él. Y él era un profesor bien pesado, ¿sabes? Era un profesor que decía como, ¿ustedes creen que es posible hacerse rico? Decía él. Pues, ¿por qué se creen esa basura? Eso es mentira, es lo que la sociedad les quiere hacer creer. Y yo decía, hoy lo recuerdo y digo como, wow, o sea, cuánta gente de mi clase habrá crecido traumada por ese profesor. Pero bueno, afortunadamente yo no le creí. Algo en mi intuición me decía como, esto no tiene sentido. Y bueno, y decía, es que antes todo era más fácil, antes no habían tantas cosas inventadas. Y claro, uno lo analizaba y decía, pues sí, ¿no? Hay demasiadas cosas, ¿no? Tecnología, productos, servicios. Es increíble. Pero la realidad es que hay un montón de cosas que no están inventadas, o sea, millones de cosas. Y me encanta el ejemplo de tu producto porque es algo tan simple que muchas veces la gente confunde la innovación, lo que decías hace un momento atrás, la innovación con tener que inventar un producto de cero, ¿no? Tener que reinventar la cuchara, reinventar absolutamente todo.
Eso no es necesario. Hay una cosa que se llama la innovación aditiva, donde ya hay algo que está funcionando, venga, Mejorar. lo mejora un poquito, exacto. Pero hay una creencia también ahí que a veces se interpone en las personas y es como, lo que pasa es que este producto que está acá, si yo lo cojo igual y le cambio algo, me lo estoy copiando. Y entonces esa creencia también detiene muchas veces a las personas de aplicar algo que ya funciona y mejorarlo, porque creen que tienen que meterlo de cero. Mientras existan problemas, siempre va a haber una solución. Y siempre esa solución la vas a poder trabajar. Los problemas hay un montón y soluciones deben haber miles y miles. Solo hay que encontrar una que te apasione y que sientas tú que puedes aportar a eso. Claro. Hay un ejemplo de esto que me gusta mucho y es el de Alfred, que es una startup que hace poco levantaron varios millones de dólares a unos chicos de Colombia que hicieron lo siguiente. Dijeron, ok, hay muchas empresas, hay muchos talleres mecánicos, todos conocemos talleres mecánicos y sabemos cómo es el viaje que hay que hacer para ir a un taller mecánico a que le hagan una reparación. Si no es el taller oficial de la marca, toca ir echándose la bendición para que no le vayan a dar en la cabeza, para que de pronto no le vayan a sacar una pieza. Yo no sé, es un sistema demasiado poco estandarizado, ¿no? Demasiado artesanal. Sí. Entonces, estos locos dijeron, y además, bueno, tenemos que ir hasta el taller, tenemos que ir a negociar allá en vivo a ver qué tiene el carro, etcétera. Entonces, estos locos dijeron, eso, o sea, ¿por qué nos tenemos que acostumbrar a que el mundo sea así? Siento que esa es la gran mentalidad del emprendedor, es como, eso no es normal, o sea, no es normal que se me caigan las pestañas. Otra persona puede decir, no, normal, o sea, pues se me caen, pero así es funciona. que, exacto, así funciona, punto. No, un emprendedor dice, espere, que hay algo mal y por lo tanto además hay una oportunidad. Entonces lo que hicieron en Alfred fue hacer una startup en donde tú a través de una aplicación vas, te registras y pides que te recojan a domicilio tu carro, obviamente todo súper asegurado, van, te lo reparan, todos los servicios quedan probados con fotografías, todo queda registrado y te lo devuelven. No te tocó ir a negociar, no te tocó salir de la calle, no te tocó ir a ver si te dan en la cabeza o no, sino que estandarizaron y mejoraron la calidad de un servicio que la gente pensaba que ya estaba bien y no lo estaba. Y creo que esto va muy conectado con la naturaleza del ser humano y es que siempre vamos a querer como más, ¿no? O sea, siempre vamos a querer mejorar un poquito las cosas. Entonces las oportunidades simplemente son infinitas. Exacto, completamente infinitas. Y mira que sucede algo muy similar con algo que quería hablar, que tú nombraste ahorita, y es sobre el tema de levantar capital, ¿no? Entonces existe la creencia que levantar capital es súper difícil, que solo lo pueden hacer personas con contactos increíbles o los hijos de los multimillonarios, cuando en realidad eso no es cierto. O sea, la realidad es que hay pocos negocios que están bien, suficientemente bien fundamentados y profundos para que donde está realmente el capital se ponga. O sea, ¿qué es lo que a mí me pasa mucho, por ejemplo, con la cuenta de Instagram? Entonces llegan emprendedores que dicen como, Julián, préstame plata. O como, Julián, tengo una idea de negocio. Financia. ¿Cómo podemos hablar? Exacto, fináncialo. Yo, listo, súper bien, mándame el plan. No lo tengo, pero yo lo tengo claro. Es como, ¿cómo lo tienes claro si no hay un plan de cómo vas a invertir el dinero, de en cuánto tiempo vas a retornarlo, cuáles van a ser las acciones que vas a realizar una vez lo tengas? Entonces, cuando uno aprende a estructurar esos planes, el capital abunda. La cantidad de personas que tiene capital para invertir y no encuentra buenas oportunidades de inversión es simplemente absurda. O sea, hay más capital disponible que buenos lugares para poner el dinero. El tema es que hay que tener buenos lugares. Entonces, parte de esto es estructurar muy bien los planes y también entender que levantar capital no es un juego de cómo levanto la mayor cantidad de capital posible, como para llenarme el banco y demás, sino cómo levanto lo menos posible para diluirme lo menos posible para hacerle el testeo mínimo. ¿Listos? Es que a veces la ambición es buena, pero a veces nos puede jugar en contra cuando queremos levantar capital y decir voy a traer un montón de plata y luego mira cómo me la voy gastando. Eso pues no tiene mucho sentido. Sí, la gente a veces, pues sí, existe mucho esa mentalidad como y frena mucho al emprender, ¿no? Entonces, sí es
claramente como un obstáculo muy grande tener esa mentalidad. No, o sea, no levantar capital, sino tener la mentalidad de que es difícil. Y además siento que sí es como muy importante, o sea, me queda mucho sonando lo que dices del plan, porque mucha gente, digamos, ideas hay demasiadas, pero ya, o sea, como idear un plan de decir, listo, primero hago esto para que esto me lleve a hacer esto, y de ahí ya levanto, eso es muy, o sea, que la gente tenga como esa mentalidad es muy complicado, o sea... ¿Qué tan valiosa crees que es la idea? La idea es muy valiosa, y una cosa de las que hablaba que día era que muchas veces la gente dice como, tengo esta idea, y se quedan con eso, con que un día tuvieron una idea y ya, y no la ejecutan. Y dicen, no, es que yo tuve una idea de hacer un televisor y al día siguiente ya en Samsung estaban vendiendo un televisor. Eso pasa mucho. Y nos escriben mucho en redes sociales como, no, mira, yo tenía esta idea y a los 15 días ya lo vi en tal tienda. Claro. Y es porque tenemos como esa mentalidad de que el emprendimiento es para unos pocos. Pero para mí, o sea, como yo no. Te voy a dar mi perspectiva. Desde mi perspectiva, la idea vale 0. No vale absolutamente nada. Si y es no doloroso. La ejecutas, sí, no. Súper doloroso porque uno le coge amor a las ideas. Pero ¿cuántas veces pasa que sale un producto? ¿Cuántas mujeres vieron el capítulo de Shark Tank y dijeron, ay, a mí ya se me había ocurrido esa idea? El punto es que eso no importa. Sí, eso no vale absolutamente nada. Lo que realmente importa es la ejecución. Que a 1000 personas se le va a ocurrir, a 1.000.000 de personas se le va a ocurrir, pero solo va a haber una que realmente va a tomar un plan de acción, lo va a hacer real y va a estar acá en este podcast contándolo. Entonces esa es la gran diferencia entre las ideas y tomar acción. La idea no vale absolutamente nada. ¿Alguna vez te han subestimado por tu edad, Isa? Digamos que directamente no, o sea, no me dicen como no eres muy chiquita, pero sí como que la forma en la que me hablan o sea, intentan como sobreexplicarme las cosas. Yo digo como, no, tranquilo, ya te entiendo, ¿sabes? O sea, igual siento que también he tenido la fortuna de que hoy en día las mentes son mucho más abiertas, ¿no? Entonces, siento que ya estamos como aprendiendo a aceptar las cosas más fácil. Entonces, lo que pensábamos que era normal y que de un día a otro cambia, es más fácil de aceptar. Entonces, que yo haya venido de un día a otro con un emprendimiento a la edad que tengo, pues digamos que hay algunas personas que sí, como dicen, pucha, o sea, muy chiquita para hacer eso, pero como que nos adaptamos más fácil como a los cambios. Pero sí, o sea, en general siento que directamente no he tenido, o sea, afortunadamente no he tenido como de frente que enfrentar eso. Sí. Pero sí a veces como que se ve como en la forma en la que me hablan o en la forma en la que empiezan como a dirigirse a mí o así. De hecho, vivimos en una época muy afortunada en donde la edad no es tan importante. Todavía es importante, sí, todavía hay gente que dice como, se ve muy pequeño, Sí. se ve muy pequeña, todavía pasa. Pero no tanto como pasaba antes. Entonces, eso es muy chévere porque ya las personas están entendiendo que la edad no necesariamente equipara al nivel de éxito. Y sobre todo hoy, pues con todas las historias de estos founders de empresas de cientos de millones de dólares de 21 años, ¿no? 20 años, 18 años y levantó $1 billón. Entonces, como que la edad ya no es un requisito, ¿no? Y se queda atrás. Y de hecho, creo que la razón es porque la edad también es una ventaja. Llama mucho la atención. Exacto. De hecho, desde el punto de vista del marketing, de la marca personal, es, por ejemplo, la razón por la que tú estás acá. Porque destacas precisamente... por la edad. Exacto, por la edad. Entonces creo que es un gran recurso. Y esto es súper importante como nombrarlo porque alguien nos puede estar escuchando y decir como, no, es que a mi edad, ¿no? Hay gente que dice, todavía no tengo experiencia o todavía no... O del otro lado, gente ya muy vieja que dice como, no, yo ya estoy muy viejo para eso. Exacto. Nunca está ni muy viejo ni muy joven para nada. Exacto, ¿no? Uno siempre desea lo que no tiene. Ayer hablaba con un empresario que está en un proceso de contratación. Entonces le estaba explicando cómo debe empezar a contratar personas
jóvenes, realmente jóvenes, él ya es un empresario mayor, personas jóvenes para ciertos cargos de marketing. Necesita personas que estén en la juega y que entiendan qué es la tendencia de TikTok del día y demás. Entonces él decía como, listo, lo voy a hacer, pero estoy asustado. ¿Por qué? Estoy asustado porque es que yo ya a mi edad no sé si voy a poder conectar con alguien así. No sé si le voy a poder ofrecer algo interesante a esa persona. Entonces es muy chistoso porque yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a contratar, era todo lo contrario, era como, estamos tan jóvenes que no sé si nos van a creer, no sé si van a confiar, exacto, no sé si nos tomen en serio, no sé si nos respeten. Entonces es muy chistoso como uno se llena de excusas, tanto de un extremo como el otro, sí, para no hacer las vainas, cuando en realidad todo eso está en la cabeza. Tú tienes un video súper interesante con Fanny Lu. ¿Cómo lo conseguiste? El colegio tiene un evento que se llama Cumbre Internacional de Emprendimiento Juvenil Infantil, CIE. Ellos tienen como una alianza, ¿sí?, con Emprendelu, que es la fundación de emprendimiento de niños y todo eso, de Fanny Lu. Entonces, pues a través del colegio, de la CIE, decidieron como buscar algunos emprendimientos del colegio que llamaran suficientemente la atención, para que Fanny Lu nos promocionara. Entonces digamos que así fue como pues pude conseguir esta oportunidad. ¿Y crees que te ha ayudado? ¿Crees que ese contacto o esa marca te ayuda, te apalanca? Claro, un montón, porque siento que todo lo que me ha pasado, o sea, en términos de prensa, nos ayuda mucho a como a la seriedad, o sea, que nos tomen en serio. Sí. Porque en este momento estamos todavía en producción, entonces todavía oficialmente no hemos vendido. Entonces la gente, por ejemplo, estamos haciendo una base de datos, ¿no?, para la preventa, que ya estamos, o sea, nos escriben a Instagram, te pedimos unos datos y te metemos en una base de datos de preventa para que tengas unos beneficios antes de que salga el producto. Entonces nos escribió una señora y nos dijo como, no, mira, estoy interesada en el producto. Le dijimos, ok, listo, mira, estamos en proceso de fabricación, no sé qué, en este momento estamos haciendo una base de datos, ¿qué te parece? ¿Quieres estar? ¿Qué te parece? No sé qué. Y dijo, es que yo cómo sé si ustedes son reales. Y ahí es donde yo digo, ok, es cierto, si yo entro a una página donde todavía no están vendiendo, todavía no, yo digo, de pronto no es tan serio. Y todo esto de prensa nos ha ayudado mucho a consolidarnos así, o sea, como algo más serio, como la empresa seria que estamos buscando ser. Entonces, todas las oportunidades que hemos tenido en términos de Shark Tank, del artículo de Revista Semana que escribieron sobre mi emprendimiento, Fanny Lu, nos ayuda a eso, a ser una empresa mucho más seria y obviamente en temas de publicidad nos ayuda un montón también. ¿Y qué estrategia han utilizado para tener a estos leads o a estos futuros clientes registrados? Lo que hacemos es decirles que, ofrecerles un beneficio al estar registrados. Entonces tienen descuento en el producto y pues obviamente tienen como la información antes de que los demás lo tengan, la información. Y digamos que como que es muy chistoso porque yo soy muy joven para el emprendimiento, pero mi emprendimiento, la mayoría de personas que se inscriben son personas ya muchísimo más mayores, porque es algo que usan personas mayores, ¿no? Lo de la cuchara. Sí, entonces pues esto llama mucho la atención igual, o sea, digamos que las personas, siento que también eso trae una ventaja porque nosotros los jóvenes queremos todo ya, ¿no? Entonces, si yo a un joven le digo como, no, espérame porfa un mes, no, o sea, no me sirve, siguiente. Entonces, como nuestro público es un poco ya más mayor, entonces sí, como que tiene esa paciencia y eso es una ventaja para nosotros porque no nos sentimos como así tan apurados, como, pucha, si no lo sacamos ya se van a ir, sino que es como algo que ya han probado, entonces no es como algo nuevo que nunca hayan utilizado antes, sino que es algo que ya han probado, entonces como que sienten que vale la pena la espera. Y sí vale la pena la espera, o sea, de verdad, este es un producto que mi hermana tiene 13 años y mi hermana nunca utilizó el encrespador de pestañas, sino que desde que empezó a maquillarse con esto. Y tiene las pestañas muy bonitas, o sea, muy bonitas. Nosotras no somos de pestañas largas, o sea, como por genética, pero ella todas las noches se aplica el óleo. Y todas las mañanas cuando quiere arreglarse, se las encrespa.
y se ve divina. Y mi mamá tiene los ojos claros, o sea, divina. Es la modelo de mi empresa. Bien. ¿Cómo desarrollaron el empaque? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, este que tenemos acá, de nuevo es el PMB, el Producto Mínimo Viable, como un poco la maqueta de lo que queríamos que fuese. Sí. Y el empaque es un empaque de regalos como institucionales, de esferos. Sí. Entonces es metálico y digamos lo único que le pusimos fue como el sticker y esto que era como para que fuesen a nuestro Instagram y así que es un código QR. ¿De dónde viene el nombre de la empresa? Ya sé. Hasi. Es la combinación entre mi nombre y el apellido de mi mamá, Ya. que es Jiménez, Isabela Jiménez. Entonces, Ok, Hasi. Hasi. Bueno, es una cajita metálica, o sea, eso fue como la última opción que tuvimos porque buscamos un montón de empaques, porque queríamos de pronto solo que tuviera una tapita, pero ahorita ya con todo lo que hemos estado como investigando y pues como te decía, queremos como hacer las cosas bien, o sea, como que todo todo hacerlo de la mejor forma. Entonces ahorita este es el nuevo empaque, de nuevo la maqueta de lo que queremos que sea, que es de cartón 100% reciclado y por dentro, para evitar como que el cartón se moje con el óleo y todo esto, tiene un recubrimiento de bagazo de caña de azúcar. Es como los residuos de lo que no se usa de la caña de azúcar. Entonces, siento que igual todo esto va como muy ligado a lo que queremos que sea la marca, que es natural. La empresa que nos ayuda con los empaques también son emprendedores colombianos. El tema del medio ambiente también, pues, como que nos ayuda mucho como a consolidar la identidad que queremos que tenga la marca. ¿Y qué papel juega tu mamá en todo este proceso? Mi mamá es mi mano derecha en todo. Nosotras amamos el podcast, ¿no? Y escuchamos todo. Entonces, escuchamos el de Camila. Y entonces Camila mencionaba que ella, pues, y ella muestra en sus redes cómo tiene discusiones y choca con el papá, ¿no? Y mamá me decía, ay, yo pensé que éramos solo nosotras. Ya. Porque, claro, o sea, de por sí, digamos, mi mamá dice que en la adolescencia uno no se aguanta ni a uno mismo. O sea, a veces me dice como, Isabel, estás insoportable, no te aguantas ni a ti misma. Y adicional a eso, tener como que... ¿La empresa? Subir, como además esto. Entonces, obviamente chocamos muchas veces, pero mi mamá es una ayuda gigante. O sea, sin mi mamá yo no podría estar haciendo esto, porque yo ahorita estoy en 11, estoy terminando el colegio, entonces tengo como muchas cosas que hacer. Entonces, digamos, mi mamá me ayuda como a investigar las cosas, no sé qué, proveedores, bla, 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 y yo llego y me dice, mira, tenemos esto, esto, esto y esto. Me expone como ya ella lo que ha buscado previamente y ahí es donde empezamos, a partir de lo que ella hace como detrás de la empresa. Entonces digo, ok, entonces, ¿qué te parece si con eso hacemos esto? Entonces, pero mi mamá es una ayuda gigante. Y además en temas de números, porque... Ajá, ¿por qué? No me gusta. ¿No te gusta? No me gusta tanto el tema de números, o sea, siento que todavía no lo entiendo tanto. Entonces no me gusta mucho, o sea, no le tengo tanto cariño a los números porque no los entiendo mucho, o sea, no entiendo muchas cosas de cómo tienen que funcionar. Entonces ella me ayuda mucho con eso, con temas de números y así. Esa es la prueba de algo que digo mucho en este podcast y es que aumenta estadísticamente el éxito de un emprendimiento, de una empresa, cuando hay buenos socios. Porque cuando hay solopreneurs, normalmente el éxito es mucho más bajo, las probabilidades de éxito son mucho más bajas. Y ustedes son socias, están haciéndolo juntos y tu mamá te ayuda en las cosas en las que tú no eres tan fuerte y tú pones tus fortalezas para la empresa. Sí, digamos que mi papel en la empresa es más que todo como creativo. Entonces, temas de el etiquetado, del logo, de no sé qué, que el logo, por cierto, cambió también, porque este fue un logo, pues, hecho muy manual. En temas así como creativos y todo esto, y temas de, pues, que ya me presenta como varios proveedores y esto, y entonces siempre optamos como por buscar la opción que se asocie más con la identidad que queremos que la marca tenga. Entonces, en todo esto, siento que ahí estoy yo, pero en temas más formales, como de empresa, ya está mi mamá. Isabela, ¿cómo haces para cumplir con tus obligaciones del colegio y a la vez emprender? Siento que, de nuevo, la infancia juega un papel muy importante. Yo soy la hermana mayor, entonces, por 5 años fui hija única. Y mi mamá y mi papá también
me guiaron mucho por ese camino de muy buena estudiante. Entonces, con temas de notas, de trabajo y todo esto. Y desde chiquita yo fui muy independiente. O sea, yo recuerdo, mi mamá y mi papá trabajaban en bancos. Entonces, pues llegaban tarde a la casa y todo esto. Y como ya tenía como el chip de tengo que ser buena estudiante, entonces yo hacía sola mis tareas como desde primero. Y mis papás, pues, era como con lo que de pronto sí se me dificultara un poco más, pero de resto lo hacía era yo sola. Entonces siento que antes de la empresa ya tenía como implantado el chip de buena estudiante, como de responsabilidad y todo esto. Y pues cuando se me sumó la empresa, por un momento sí como que se me movió todo y yo dije como, bueno, espérate, o sea, sí se me estaba, o sea, era muy difícil para mí al principio. Pero después es como el tema de, uno, aprender a pedir ayuda y dos, aprender a organizarte. Porque... ¿Cómo organizas tu tiempo? De 7:45 a 3 estoy en el colegio, llego, hago tareas y si no tengo tareas, pues entonces nos sentamos mi mamá y yo como en la sala de mi casa y decimos como, bueno, comité Hasi. Y entonces es eso, es como, bueno, está pasando esto y esto, hablé con no sé quién, tenemos que hacer eso, así. ¿Y en algún momento has pensado, mejor me salgo de esto y me voy a hacer una carrera normal? Sí, hay momentos en los que yo digo, no puedo más, o sea, de verdad ya me canso, pero después mi mamá me dice como, fíjate todas las oportunidades que has tenido y o sea, date cuenta que no le pasa a todo el mundo. Y las oportunidades pues se presentan una vez en la vida. Ya después cuando tengas, no sé, 25 años, no te van a decir, oye, ¿te interesa participar en Shark Tank? ¿Te interesa tener una...? No, o sea, ya pasó y si no la tomaste, ¡pum!, se fue. Ya no está. Entonces, digamos que también mi mamá me ayuda mucho en eso, como en, digamos, cuando me estoy elevando, como que traerme otra vez a la tierra y decirme como, bueno, no, ya asumiste este compromiso, dale con toda. Yo estoy acá para ayudarte, pero dale tú con toda también. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Siento que fue como la primera transición de papel a realidad, porque yo lo veía imposible. O sea, yo decía, porque además teníamos que hacerlo muy rápido. O sea, si queríamos tomar la oportunidad del programa, teníamos que, en cuestión de semanas, tener ya el producto. Entonces siento que ahí fue donde más como que la vi dura, difícil. O sea, yo decía, no puedo. O sea, físicamente así yo quiera, no puedo sacarme eso de la nada. Ya después de eso, lo que se ha venido tampoco es fácil. O sea, tampoco voy a venir acá a decir como, no, el resto todo ha sido súper chévere, la he pasado súper bonito. No. Ana, o sea, sí hemos tenido muchos obstáculos. No sé, o sea, ya como empezando, ya el resto... Es como cuando te subes a una montaña rusa y le tienes mucho miedo a una curva hacia arriba. Y ya después de que pases eso, a pesar de que pases por muchas curvas, no te van a parecer tan miedoso como te pareció la primera. Es eso, o sea, la primera fue muy difícil. O sea, la primera vez que como que tuvimos ese obstáculo así tan grande, yo dije, no puedo. O sea, físicamente no podía. Y bueno, hemos escuchado mucho los podcasts, mucha gente va a terapia y ahí fue donde yo dije necesito ayuda, o sea, y actualmente voy a terapia y también eso me ayuda muchísimo a nivelar como las dos vidas que tengo, como de una niña normal que va al colegio y otra que sí, me ayuda muchísimo también, pero esa vez fue la vez que yo dije como no, o sea, soy una niña de 16 años, no puedo, o sea, no, pero pudimos. ¿Qué le dirías a un emprendedor que en este momento te está viendo, o a un futuro emprendedor, y dice, a lo mejor no estoy pasando por mi mejor momento? Pues digamos que si ya empezó, ya, o sea, dio el paso más importante. De ahí en adelante, si ya empezó, todo fluye. Uh-huh. Y siempre hay una solución, siempre. A veces no es tan fácil encontrarla, a veces es un poco más complicado, pero siempre hay una solución. A veces también es un poquito difícil,
como en medio como del ajetreo del momento, sentarte y calmarte y decir como yo puedo con esto. Entonces también es importante eso, o sea, como no tomarnos las cosas como tan a pecho siempre, sino como calmarnos y decir como, ok, está pasando esto, ¿cómo lo voy a solucionar? Porque siempre hay una solución, pero es importante buscar la solución con la cabeza tranquila, o sea, ver todas las opciones, ver todas las cosas que están pasando, pero tranquilo, o sea, todo tiene solución, no pasa nada. Eres una súper crack, Isabela, te felicito. Gracias. Y sobre todo para la edad que tienes. Es algo que a mí me dicen todo el tiempo, pero ya, ahora yo soy ya me siento yo viejo. O sea, ahora es como, ahora eres una crack, eres muy joven, qué curioso. Te felicito. ¿En dónde pueden encontrarte? ¿En dónde pueden conocer más de tu producto, seguirte? Bueno, ahorita estamos en Instagram, @Jassi con doble S. JASSI latina, _Vela, con una L y doble A al final. Bien. Y para las personas que quieren estar, de pronto quieren comprar una preventa, ¿se puede? Claro. Solo nos escriben o a Instagram en DM, o también en la descripción de Instagram tenemos nuestro WhatsApp, entonces también o Instagram o WhatsApp. Y nada, ahí ya les decimos como, mira, está pasando esto, no sé qué. Y te ponemos, te ingresamos a la preventa, a la base de datos, y ahí ya quedas aplicado a preventa. La preventa es ahorita, o sea, ahorita la otra semana, estas semanas estamos en preventa, para ya salir al mercado a finales de septiembre. Isabela, muchas gracias por venir a Chimba Emprender, te felicito. Gracias a ti por la invitación. Presentado por Juliano Tálora. Graficación y producción, Juan Camilo Pérez. Dirección y edición, Angeli Espinosa. Social Media,